decir algunas palabras del capítulo que me tocó escribir. A ver, pero antes de eso yo creo que voy a volver a relevar la importancia del libro. Le decía a Luigi antes de que comenzáramos que este es un libro histórico, ¿no? Y ahora que ya se ha puesto felizmente más de moda la escritura sobre historia del psicoanálisis en Chile, ya tenemos 3 o 4 libros publicados y hay artículos que versan sobre ello, pese a que quieren sacar la historia de la educación escolar, digamos. Pero que este es un libro que debería estar citado en alguno de los próximos libros o artículos sobre historia del psicoanálisis, porque hasta donde yo sé, no hay otro libro que tenga la palabra salud pública, psicoanálisis en el título y además el timbre del gobierno. Y eso ya marca algo importantísimo en términos políticos, más allá de... Y probablemente deben escasear libros de psicología, si es que existen en nuestra historia, que tengan el timbre del gobierno también. Así que probablemente no es solamente un hito para el psicoanálisis, sino también para la psicología. Me parece que ese ya es el primer punto muy relevante que va más allá del contenido, ¿eh? Va más allá de lo que digan nuestros artículos y los muy buenos que están, digamos. Pero ya hay un primer movimiento, una primera marca que me parece muy relevante que tiene que ver con eso, porque justamente como decía Cristian, Luigi ha podido levantar un trabajo, digamos, en el hospital, ha sabido hacerse escuchar, digamos, por las autoridades, ha tenido también la posibilidad de generar transferencias, ¿no? Transferencias desde las instituciones y desde los actores institucionales, no solamente con su trabajo, sino también con el psicoanálisis, ¿no? Y eso yo creo que es muy importante. Cuando yo estuve en la jornada de capacitación allá sobre el tema de urgencia subjetiva, recuerdo que había gente que hacía preguntas y aclaraba, ¿no? Yo no soy de la orientación psicoanalítica, pero quisiera preguntar, ¿no? Y eso es lo mejor que le puede pasar al psicoanálisis, porque que nos hagan preguntas la gente que ya, digamos, está militarizada, digamos, como militante de nuestro psicoanálisis, no es tan relevante como que nos hagan preguntas a gente de otras orientaciones y que además encuentren relativamente sensatas nuestras respuestas. Eso me parece que es muy importante porque va generando signos de transferencia, ¿no? Y me parece que ese es un trabajo que ha ido haciendo Luigi y que de alguna manera el libro lo materializa, ¿ya? Entonces creo que es muy importante destacarlo, digamos, y sobre todo que eso va a seguir. Y eso también, insisto, la prueba del efecto de transferencia, ¿no? Que está generando el trabajo en torno al psicoanálisis como una teoría que, pese a lo que se diga en los documentos y los pasquines de la salud pública, digamos, es una respuesta posible a los problemas que hoy día se presentan en las instituciones de salud mental y de salud pública en Chile. Si no, no produciría efectos de transferencia. Eso es así de simple, digamos, ¿no? Así que esto se mantenga y que esto se haya dado, dice que efectivamente el psicoanálisis está pudiendo responder, ¿no?, a los apremios que tienen los clínicos y los no clínicos, digamos, en la salud pública. Así que eso yo creo que es un aspecto que todavía no hemos terminado de calibrar, de lo que es esta publicación y el trabajo que han ido haciendo en el hospital. Eso por un lado. Yo les cuento como una invitación a leer en realidad que el artículo que yo escribí es sobre el tema de urgencia subjetiva en salud pública, que es un concepto propio del psicoanálisis lacaniano, es un concepto que en la orientación desde donde yo trabajo se ha ido construyendo en los últimos años, y es de alguna manera el concepto que se propone para poder responder psicoanalíticamente a la cuestión de la intervención en crisis, ¿ya? Que también, dependiendo del tipo de desastre natural que tengamos, va tomando relevancia políticamente en nuestro país, y a veces viene algún temblorcito, hay algún problema, digamos, y aparecen algunos psiquiatras de ciertas instituciones con un particular tipo de discurso, ¿no? Validado, ¿no? Entonces, lo que yo quise plantear con el concepto de urgencia subjetiva era poder introducir la idea de que lo traumático o de que lo que produce crisis a un sujeto
no está del lado del acontecimiento traumático, no está del lado de la realidad, sino que está del lado de la posición subjetiva de alguien, ¿no? Y cuando hablamos de posición subjetiva, necesariamente en psicoanálisis hablamos de, dependiendo de la orientación, pero en la orientación lacaniana hablamos de la función de una fantasía inconsciente, ¿ya? El concepto que alguno habrá escuchado en Lacan como fantasma. Creo que en realidad hay un problema de traducción, eso debería estar traducido como fantasía inconsciente y punto. Entonces la idea central es de deslocalizar un poco la discusión de una urgencia, de una crisis subjetiva, de el problema de un trauma exterior al sujeto, del problema de un acontecimiento, y poner el acento más bien en el aspecto inconsciente y por lo tanto intrapsíquico y por lo tanto libidinal, ¿no? Es decir, que es la idea de proponer que no hay una desestabilización, una crisis en un sujeto sin un componente libidinal del propio sujeto, ¿no? Y eso marca una perspectiva fundamental respecto al abordaje clínico, porque a diferencia de las orientaciones de las intervenciones en crisis que se proponen más bien una adaptación, una normalización del sujeto luego de algún tipo de encuentro que lo ha desestabilizado, nuestra apuesta es que son precisamente en esos aspectos intrapsíquicos, liminales, internos, que se encuentran los resortes para poder operar clínicamente y que el sujeto pueda encontrar una forma propia, singular, de rearticularse a sus relaciones con la realidad, con los otros y consigo mismo, ciertamente. ¿Ya? Entonces, esa perspectiva de la cuestión libidinal es fundamental porque nos permite sostener de alguna manera que el trauma no tiene que ver con el acontecimiento, no tiene que ver con la realidad, y por lo tanto eso nos abre la posibilidad de pesquisar aspectos desestabilizadores en muchos pacientes que no cumplen como con el requisito de ser un gran evento, ¿no? Como a veces es un insulto, como a veces es para un paciente psicótico una mirada en la calle, ¿no? Y que puede terminar siendo un desencadenante de una urgencia que lo lleva, ¿no?, a una urgencia hospitalaria, digamos, no una urgencia subjetiva, una urgencia hospitalaria en estado de urgencia subjetiva, ¿no? Y claro, si uno busca el trauma, el acontecimiento desestabilizador del paciente, no lo encuentra, digamos, no le pasó gran cosa, ¿no? Pero si uno va al aspecto libidinal del paciente, resulta que el descontrol de impulso que lo llevó a agredir al chiquillo que estaba en la otra cuadra fue que el otro lo estaba mirando. Fue una gran catástrofe, digamos, ¿no? O fue una palabra que alguien lanzó al pasar, ¿no? Y me parece que esa perspectiva permite introducir aspectos que están mucho más del lado de los propios recursos psíquicos de un sujeto para poder reconstituir el funcionamiento psíquico que es propio, ¿ya? Entonces, en el artículo desarrollo alguna de estas ideas y trato de, trabajando la idea de fantasía o fantasma en Lacan, describir algunas perspectivas de trabajo clínico que se pueden desprender de esa conceptualización. Y tal vez como última cosa mencionar que no quise dejar fuera del artículo, que en algún punto yo creo que fue claramente un poquito más forzado, porque no tiene mucho que ver con el campo conceptual de la fantasía, ¿no? Fue la introducción de algunas orientaciones respecto al trabajo con la psicosis, ¿ya? Que es un tema que hemos conversado con Luis en otros contextos, respecto a la importancia también de poder tener presente el cómo orientarse en la psicosis, tanto frente a las desestabilizaciones de los pacientes psicóticos como a la precaución de no provocar y de no producir desestabilizaciones en pacientes psicóticos. Y ahí también mi intento fue contribuir con otro concepto que es propio del psicoanálisis lacaniano y en particular de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, ¿no?, de todos los psicoanálisis lacanianos, que es el concepto de psicosis ordinaria, ¿ya? Y que es un concepto que yo por lo menos he ido corroborando cada vez más
que es muy operativo a nivel de la clínica y que dice relación con algo bastante sencillo, ¿no? Y es que la psicosis que nosotros conocemos con delirio y alucinaciones son bastante extraordinarias, siempre nos van a llamar la atención. La idea de una psicosis ordinaria es que es una psicosis que en buen chileno diríamos pasa piola, ¿no? Es decir, se camufla en la vida diaria de cada uno de nosotros. Y lo interesante de ese concepto es que nos permite operar con coordenadas propias de la psicosis, ¿ya? En casos que desde afuera no se ven como psicosis o psiquiátricamente no son reconocidos como psicosis porque no han hecho los grandes síntomas extraordinarios de la psicosis. Y esa cuestión a mí me parece que es una cuestión que recién estamos empezando a introducir en las discusiones del trabajo institucional porque son psicosis que no pasan por, pasan por trastornos narcisistas graves de la personalidad, por trastornos limítrofes, por trastornos orgánicos, ¿no? Y la verdad que desde el punto de vista clínico y psicoanalítico uno a veces se pierde mucho clínicamente, ¿ya? Pero yo creo que se ha podido ir verificando que cuando uno empieza a tratar a esos pacientes desde la orientación de trabajo con la psicosis, los pacientes empiezan a vivir un poquito mejor, digamos, y a estar un poquito menos graves, ¿ya? Entonces me parecía que era súper importante forzar un poco las cosas e introducir en el artículo algunos aspectos clínicos respecto a ese concepto de la psicosis ordinaria, que creo que era un buen aporte, digamos, desde el psicoanálisis lacaniano al trabajo en salud pública. Yo creo que eso en términos generales.